Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de solo uno dice la verdad. Y para entender más acerca de este tema, vamos a leer un relato de la Biblia que habla acerca de dos reyes, uno llamado Josafat y el otro se llama Acab. Dice la Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Josafat llegó a ser muy rico y poderoso. Josafat era el rey de Judá, un hombre humilde, humillado, que buscaba a Dios con todo el corazón. Josafat no adoraba a los Baales, que representaban la prosperidad del dinero, sino que él amaba y buscaba a Dios, a nuestro Abba Padre. Y como resultado de eso, Dios lo bendijo, porque Dios es bueno. Nuestro amado Jesucristo dijo: busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Dios te sustentará, Dios te proveerá. Solo debes darle tu corazón a Dios a través de Jesucristo. ¿Y qué dice esta historia? Que Josafat se emparentó con Acab. Esto quiere decir que casó a su hijo con la hija del rey Acab. Acab era rey de Israel, de las tribus del norte, que junto a Judá formaban el pueblo de Dios. Entonces Josafat reinaba sobre Judá y Acab sobre las otras tribus del norte de Israel. ¿Cuál fue el problema? Que Acab sirvió a Baal, es decir, amaba el dinero, amaba la prosperidad de este mundo. Se entregó a esos ídolos de este mundo, cayó en pecado y en rebelión contra Dios. Entonces Josafat cometió un error, emparentarse con el rey Acab, rey de Israel. Y dice que pasados algunos años, Josafat fue a visitar a Acab. Para celebrar la visita de Josafat y sus acompañantes, Acab mandó matar muchas ovejas y reses. Luego Acab trató de convencer a Josafat de que atacaran juntos la ciudad de Ramot, en la región de Galaad. Esa ciudad pertenecía al rey de Siria. Y Acab le dijo a Josafat: ¿me ayudarías a quitarle al rey de Siria la ciudad de Ramot de Galaad? Y Josafat le contestó: tú y yo somos del mismo pueblo, así que mi ejército y mis caballos están a tu disposición. Entonces, vemos aquí el grave error que cometió Josafat, siendo un hombre que amaba a Dios, un rey de Judá que buscaba a Dios, que quitó la idolatría y que consagró su vida a amar a Dios y a obedecerle. Y Dios le prosperó en todas las cosas, como prosperó su alma. Dios lo bendijo. Sin embargo, Josafat cometió el error, en primer lugar, de emparentarse con Acab, casar a su hijo con la hija de Acab. ¿Por qué razón cometió este error? Porque antes Judá y las otras tribus eran un solo pueblo. Sin embargo, Acab se apartó de Dios junto a las tribus de Israel, cayó en idolatría, se transformó en un enemigo de Dios. Y Josafat no tomó conciencia de esto. Estaba viendo carne y sangre de que eran pertenecientes al mismo pueblo, pero espiritualmente estaban completamente separados. Por otro lado, Josafat no consultó a Dios en estas decisiones. ¿Qué puedes aprender de esto? Que Josafat, como todo hijo de Dios, debe cuidar con quién se junta, cuidar quiénes son sus amistades. Debe cuidar
con quién hace alianzas, con quién se compromete a hacer actividades. Debes consultar a Dios. No puedes andar en yugo desigual. Esa expresión quiere decir que si tú amas a Jesucristo y le buscas, no puedes asociarte a alguien que no es cristiano de verdad, porque te corromperá, te apartará del camino de Jesús. Debes buscar personas que amen a Jesucristo, que teman a Dios, que le obedezcan, para que así la gracia de Dios esté en esa relación. Te ruego que no busques agradar al hombre. Tú debes servir a todos, respetar a todas las personas, ser testimonio del amor de Jesucristo para con todas las personas. Pero muy diferente es asociarse, como estos reyes, que incluso iban a ir a la guerra juntos. Te ruego que busques agradar a Jesucristo y no agradar al hombre. Si seguimos leyendo, Segunda de Crónicas, capítulo 18, dice Josafat a Acab: averigua si Dios está de acuerdo. Es decir, te ruego que consultes la voluntad de Dios, de Jehová nuestro Dios, de nuestro Abba Padre. Y lo que está haciendo Josafat es correcto. El problema es que Josafat le está diciendo que consulte a Dios al rey Acab, que se había transformado en un religioso hipócrita, que decía que aún respetaba y amaba a Dios, pero que tenía ídolos. Entonces Josafat está muy confundido. Te ruego que cuides tus pasos, que te asocies con hijos de Dios, de verdad. No todo el que dice ser cristiano lo es. Por sus acciones, sus hechos, lo que sale de su corazón, sus actitudes, los conocerás. No te dejes engañar. Josafat cometió este error de asociarse con alguien que no temía a Dios. Si seguimos leyendo, el rey de Israel dijo: lo haremos, y llamó a los profetas, que eran alrededor de 400, y les preguntó: ¿debo atacar a Ramot de Galaad para recuperarla? Y los profetas contestaron: atácala, porque Dios te la va a entregar. Esto quiere decir que los 400 profetas dijeron a Acab que Dios estaba con él y que le daría la victoria sobre Siria. ¿Y qué dice a continuación? Pero Josafat dijo a continuación: ¿no hay por acá otro profeta de Dios al que le podamos consultar? El rey de Israel le respondió: hay un profeta al que podemos consultar. Se llama Micaías y es hijo de Imla. Y dice: pero yo lo odio, porque nunca me anuncia cosas buenas, sino siempre cosas malas. Y Josafat le dijo: no digas eso. Entonces debemos entender por qué razón Micaías le decía cosas malas a Acab. Porque era el único profeta que le estaba diciendo la verdad. Porque Acab estaba en rebelión, amando las cosas de este mundo, lleno de codicia, de amor por el dinero, de amor por la prosperidad, sirviendo a Baal. Por lo tanto, ¿cómo Dios iba a apoyar a Acab? Por eso Dios contendía con Acab, lo confrontaba a través de su profeta. Concluimos que solo Micaías le decía la verdad a Acab. Si seguimos leyendo el relato, dice a continuación: entonces el rey de Israel, a petición de Josafat, llamó a un oficial y le dijo: tráeme pronto a Micaías, hijo de Imla. Acab y Josafat llevaban puestos sus trajes reales y estaban sentados sobre sus tronos en un lugar alto, a la entrada de Samaria.
Delante de ellos estaban todos los profetas dando mensajes. Estos 400 profetas diciendo que vaya a la guerra porque Dios le había dado la victoria. Y esto mientras fueron a buscar a Micaías. Uno de estos 400 profetas, llamado Sedequías, hijo de Kenaaná, se había hecho unos cuernos de hierro y con ellos en las manos gritaba: Dios ha dicho que con estos cuernos Acab atacará a los sirios hasta destruirlos. Todos los profetas anunciaban lo mismo y le decían a Acab: ataca a Ramot de Galaad, a los sirios, porque vas a triunfar. Dios va a darte la ciudad. Casi 400 profetas que mentían. ¿Y por qué? Por interés. Tristemente, igual que muchos profetas en la actualidad, dan falsas profecías. ¿Por qué? Por dinero, por reconocimiento, fama, para ser considerados por las iglesias. Y te dirán cosas como: cumple tus sueños. Dios te da todos tus sueños de éxito y de prosperidad. Dios quiere darte más y más y más. Y son falsos profetas porque no están hablando de que debes amar a Jesucristo y obedecerle. No te están hablando de que rindas tu vida a Dios por completo. Te llevan a pensar de que casi Dios está para servirte, cuando es absolutamente al revés. Tú rindes tu vida a Jesucristo y te pones a su voluntad para que Dios cumpla su plan en tu vida, para que Jesucristo reine en tu corazón y Él te guíe y que tú hagas su voluntad. Estamos en tiempos finales, donde hay mucho engaño en las iglesias. No da lo mismo a qué iglesia cristiana vas. Te ruego que ores, que pidas a Dios en el nombre de Jesucristo que te guíe, para que sepas a qué iglesia cristiana realmente debes ir. Porque estamos en tiempos de apostasía, de engaño, de maldad. Si seguimos leyendo, dice: mientras tanto, todos estos profetas decían cosas buenas por interés al rey Acab. Dice: el oficial que había ido a buscar a Micaías le dijo a Micaías, le dijo: todos los profetas han anunciado que el rey Acab vencerá. Habla tú como ellos y anuncia al rey algo bueno. Es decir, este oficial intimida a Micaías para que hable igual que el resto, que le diga cosas buenas a Acab. Éxito, prosperidad, victoria, etc. Dice a continuación: pero Micaías le contestó: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. ¿Qué nos enseña esto? Un verdadero profeta de Dios no busca agradar al hombre. No piensa en obtener beneficios a cambio de profecías. No busca decir palabras agradables a los oídos con tal de caer bien, para que le den ofrendas, o para que lo inviten, o para que lo reconozcan, sino que un verdadero profeta de Dios solo quiere dar el mensaje que Dios le ha entregado, el mensaje de Jesucristo, de dar tu vida a Jesús, de amarle y obedecerle. No enriquecerte con lo material, sino con lo espiritual. Un verdadero profeta de Dios no busca agradar al hombre, sino a su Señor, a Jesucristo. Si seguimos leyendo, dice: cuando Micaías se presentó delante del rey Acab, éste le preguntó: Micaías, ¿debo atacar a Ramot de Galaad? Y Micaías le respondió: atácala y triunfarás. Dios te entregará la ciudad.
Claramente lo dijo en un tono que entendió el rey que no era verdad. Porque a continuación el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Es decir, el rey dice: dime la verdad. Y Micaías contestó: veo a todo el pueblo de Israel, tu gente, desparramado por las montañas. Andan como ovejas cuando no tienen pastor. Dios dijo que no tienen quien los dirija, que cada uno vuelva tranquilo a su hogar, dando con esto a entender que si Acab va a la guerra, iba a morir en esa guerra contra el rey de Siria. ¿Y qué ocurre a continuación? Entonces Acab le dijo a Josafat, el rey de Judá: ¿no te dije que Micaías no me iba a anunciar nada bueno? Es decir, Acab no cree a Micaías, el único que le estaba diciendo la verdad. Debes recordar que el rey Acab, en muchas ocasiones, Dios le habló a través de profetas, como el profeta Elías, que lo confrontó por su pecado, junto con el pecado de la mujer del rey Acab, Jezabel. Elías llegó al punto de enfrentar a los profetas de Baal y vencerlos públicamente, y quedó demostrado que solo Jehová es Dios, nuestro Padre Celestial, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que Baal era un ídolo falso. Y quedó demostrado. Elías venció a esos profetas, y Dios demostró que no debes tener ídolos de las cosas de este mundo, ni de la prosperidad, ni amar las cosas temporales, ni la gloria, ni el dinero. No debes amar esas cosas, que solo tu Dios y Padre Celestial, a Él servirás, a Él amarás. ¿Y cómo lo haces? Amando a Jesucristo, dándole tu vida a Jesús, y a través de Jesucristo llegas al Padre. Lamentablemente, Acab nunca rindió su vida a Dios, no se arrepintió. Pocos años antes de esta situación, el profeta Elías declaró una profecía de juicio por su maldad, por su rebelión, por sus pecados, por llevar al pueblo de Dios a la idolatría. Y Acab tuvo un arrepentimiento temporal, pero no se convirtió, no cambió su vida, siguió en sus pecados. Y esta era la última oportunidad que la gracia de Dios le estaba dando a Acab, para que se arrepintiera, para que buscara a Dios y no fuera a la guerra. Entonces, tenemos 400 profetas que mienten por interés, por obtener beneficios, por agradar al hombre. Mienten y dicen hermosas profecías a Acab. Y solo uno, Micaías, dice la verdad. Te ruego que no te dejes engañar por muchos profetas en la actualidad que dicen cosas buenas, que hablan de prosperidad, que hablan de éxito y que todo saldrá bien. No creas eso, porque estamos en el tiempo final y se acerca el tiempo de tribulación. No de éxito ni de prosperidad, sino un tiempo de purificación, de juicio, de justicia. Te ruego que vayas a Jesucristo. Solo uno te dice la verdad, y ese es Jesús. Escucha su voz, ámale y obedécele. Te ruego que si estás asistiendo a una iglesia donde solo te hablan de prosperidad, de éxito, de tu autorrealización, te ruego que no creas, porque estamos en tiempos finales. No te dejes engañar. Te ruego que vayas a Jesús, que ordenes tu vida, que salgas de la hipocresía actual que hay en general en el mundo cristiano.
porque no vienen tiempos mejores, sino que vienen tiempos de destrucción, de juicio, de aflicción. Si volvemos al relato, dice a continuación Micaías: no debiste decir eso, Acab. Ahora escucha el mensaje que Dios te envía. Yo vi a Dios sentado sobre su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces Dios preguntó: ¿quién iría a convencer a Acab de que atacara a Ramot de Galaad y fuera vencido ahí? Unos decían una cosa, mientras que otros decían otra. Pero un espíritu vino delante de Dios y dijo que él iría a convencer a Acab. Dios le preguntó cómo iba a hacerlo. El espíritu dijo que haría que los profetas dijeran mentiras. Entonces Dios le permitió ir y hacer que los profetas dijeran mentiras para convencer a Acab. Dice Micaías: así que Dios ha decidido que en esta batalla seas derrotado, Acab. ¿Qué entendemos de este relato? ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque Acab, en su rebelión, su amor por las cosas de este mundo, al apartarse de Dios, llega el momento en que su tiempo de oportunidades se acaba. Sencillamente se acaba su tiempo de gracia y ahora tendrá tiempo de justicia. Y se le da esta última oportunidad, donde lamentablemente él tampoco creyó a este profeta ni se arrepintió de sus pecados, no buscó a Dios. Lo otro que podrías preguntarte: ¿cómo un espíritu va a decirle a Dios lo que va a hacer y cómo Dios se lo va a permitir? Lo que ocurre es que Dios es el rey del universo. Dios controla todo. Satanás y sus ángeles no pueden hacer lo que les place. Igual tienen que sujetarse a Dios. Si no fuera de esa manera, el diablo destruiría inmediatamente a toda la humanidad. Y no lo puede hacer. Tiene que de una u otra manera pedir autorización para operar. Y Dios, como un justo juez, permite o no permite que actúen las tinieblas. Tal como fue con Job, donde dice que se presentó Satanás ante Dios como acusador. Tal como nuestro amado Jesucristo le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Y Jesús le dijo que él había rogado al Padre para que la fe de Pedro no faltara. Y podrías preguntarte: ¿y por qué Dios permite eso? Dios está en control. Él no deja de perder el control. Sencillamente, Dios puede permitir que las tinieblas actúen para juicio en este mundo, para prueba o para purificación, como fue el caso de Simón Pedro. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro que el diablo lo había pedido para zarandear, en el fondo era para que fuera purificado. Lo mismo ocurrió con el aguijón de Pablo. Dios permite circunstancias. Y por otro lado, cuando el ser humano se aleja de Dios, se aparta, se transforma en violento, en rebelde, sencillamente Dios puede permitir que las tinieblas actúen. Por eso te ruego que vayas a Jesucristo, que seas humilde. Te ruego que estés escondido en Jesucristo. Jesús, con su muerte en la cruz y su resurrección, Él ya venció al diablo, venció a las tinieblas, a todo principado y potestad. Él nos dio la victoria. Y Apocalipsis declara proféticamente que llegará el día en que el diablo será, junto a sus ángeles, expulsado del cielo
y caerá sobre la tierra, como lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y dice que fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, nuestro amado Jesús, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Llegará el momento en que el diablo será expulsado del cielo y ya no podrá acusar más ni pedir a nadie más y será arrojado a la tierra, porque ya fue vencido por Jesús. ¿Y qué dice Apocalipsis 12:12? Que cuando esto ocurra, el diablo sea lanzado sobre la tierra, dice: ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en el tiempo de tribulación final, esos últimos 7 años, llegará el momento en que el diablo será arrojado a la tierra. La tierra será un lugar de aflicción, de tribulación. Ya el maligno no podrá acusar, ni pedir, ni hacer nada más que perseguir a la iglesia, que buscar destruir a las personas en este mundo. Y le quedará poco tiempo porque serán los últimos años de tribulación. Después de eso, nuestro amado Jesucristo vendrá. El diablo usará al anticristo físicamente como un gran líder mundial que perseguirá, torturará y matará a los cristianos. Recuerda que detrás de esto físico que ves a tu alrededor hay fuerzas espirituales, fuerzas de las tinieblas que actúan. Y por otro lado, también el poder de Dios que nos protege. Dios envía ángeles que nos guardan. Nuestro amado Jesucristo, Él nos defiende con su Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso te ruego que veles, que estés atento, porque en la actualidad hay poderes de las tinieblas obrando. Y en un tiempo más, cuando comience la tribulación, llegará el momento en que el diablo mismo actuará con todo su poder en esta tierra. Será la hora de las tinieblas. Debes estar escondido en Jesucristo hasta su segunda venida. Finalmente hay que recordar que el destino del diablo con sus ángeles será el lago de fuego, la destrucción eterna. Te ruego que busques a Jesús para que seas librado de ese lugar, donde irán también todas aquellas personas que amaron la maldad, la violencia, que se rebelaron contra Dios, que no buscaron la gracia de Jesús. Entonces, si volvemos al relato, vemos que un espíritu de mentiras operó sobre todos estos 400 profetas. ¿Y por qué pudo operar sobre estos profetas? Porque estos 400 profetas amaban la fama, el éxito, el dinero, querían agradar al hombre y no a Dios. Por eso que fueron usados por este espíritu. No así Micaías, que estaba escondido en Jesús. Por eso no fue engañado. Por eso se mantuvo diciendo la verdad. Te ruego que te des cuenta de los tiempos en que vivimos, porque este patrón de conducta de esta historia se está volviendo a repetir en la actualidad. Y uno de esos profetas falsos, llamado Sedequías, hijo de Kenaaná, se acercó y le dio a Micaías una bofetada en la cara y le dijo: ¿cómo te atreves a decir que el Espíritu de Dios me ha abandonado?
y que te ha hablado a ti? Y Micaías le contestó: cuando se cumpla lo que te dije, te darás cuenta de que te he dicho la verdad, y tendrás que esconderte donde puedas. La palabra de Dios se cumple. Verás que estos próximos años no vendrá prosperidad y éxito a este mundo, sino que vendrá destrucción, vendrá aflicción. Se aproxima la tribulación final. Por eso te ruego que busques a Jesucristo hoy, antes que comience ese tiempo de aflicción y comiences a sentir la acción de las tinieblas. Si seguimos leyendo, dice a continuación: el rey de Israel ordenó a Acab: llévense preso a Micaías, entréguenlo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Díganles que lo pongan en la cárcel y que no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Esa es la actitud de un rey rebelde, que no teme a Dios, que no se humilla. En vez de buscar la voluntad de Dios con humildad, busca acallar al profeta con soberbia y con orgullo. ¿Y qué respondió Micaías? Dice: si tú regresas sano y salvo, significará que Dios no ha hablado por medio de mí. Después, dirigiéndose a todos, agregó Micaías: tengan en cuenta lo que he dicho. Tenlo en cuenta. Solo uno dijo la verdad. 400 mintieron. Y te darás cuenta que finalmente Acab murió en esta batalla. Solo uno decía la verdad. Solo Jesucristo te dice la verdad. Solo a Él tienes que escuchar. Solo a Jesucristo tienes que obedecer. Si seguimos leyendo la historia, Acab y Josafat fueron a atacar Ramot de Galaad. Fueron contra los sirios. Acab le dijo a Josafat: yo me voy a disfrazar para ir a la batalla, pero tú, Josafat, puedes usar tu propia ropa. Así que el rey de Israel se disfrazó y fue a luchar. Entonces Acab se disfrazó para evitar que reconocieran que era él el rey de Israel. Y le dice a Josafat que él sí puede ir vestido como rey. Es decir, Acab está pensando que hay una alta probabilidad que si quieren matar al rey, maten a Josafat y no a él, que va a ir disfrazado. ¿Entiendes por qué no puedes hacer alianza con alguien que no es cristiano de verdad? Porque te pondrá en peligro, tal como Acab puso en peligro a Josafat. Porque si seguimos leyendo, dice a continuación: el rey de Siria había dado esta orden a los 32 capitanes de sus carros de combate: ataquen solo al rey de Israel. El rey de Siria dijo: maten al rey de Israel, a Acab. Y cuando los capitanes vieron a Josafat, dijeron: seguramente él es el rey de Israel, porque solo Josafat está vestido de rey. Acab está disfrazado. Grave error para Josafat. ¿Comprendes la trampa de que te unas en amistad, en confianza, a personas que no son cristianas de verdad? Que aparenten creer en Dios, pero no lo hagan. Que sean religiosas como Acab. Te pondrán en peligro de muerte espiritual. Porque dice que los capitanes sirios vieron a Josafat y pensaron: este debe ser el rey de Israel. Y dice a continuación: así que lo rodearon para atacarlo. Aparentemente, aquí acabó la vida de Josafat. Dice: pero Josafat gritó pidiendo ayuda a Dios. Y Dios lo ayudó, pues hizo que los capitanes de los carros de combate se dieran cuenta de que no era Acab,
y así dejarán de perseguirlo. La compasión de Dios con el rey Josafat lo libró de la muerte. Lamentablemente, Josafat, en su imprudencia, en no consultar a Dios y al unirse a alguien como Acab, tener por amigo, por cercano, a alguien que no amaba a Dios, sino que todo lo contrario, era rebelde contra Dios, estuvo a punto de costarle la vida. Dios tiene compasión de los suyos, pero si no obedeces a Dios, si no eres sabio y te unes y te asocias a personas que no son cristianas de verdad, que no aman a Dios, te pondrás en peligro y puedes terminar en muy malas consecuencias. ¿Y qué dice a continuación? Pero un soldado de Siria tiró con su arco una flecha al azar. ¿Y qué ocurrió? E hirió a Acab. Dice, la flecha le entró por uno de los huecos de su armadura. Entonces el rey le dijo al soldado que manejaba su carro, da la vuelta y sácame del campo de batalla porque estoy muy mal herido. Ese día la batalla fue muy dura. Algunos soldados mantuvieron en pie al rey en su carro de combate para que se enfrentara a los sirios, pero murió al caer la tarde. De nada le sirvió a Acab su estrategia de ocultarse, de disfrazarse, porque finalmente igual tuvo que enfrentar ese juicio y morir. La profecía se cumplió. Si iba a esa batalla, iba a morir. ¿Por qué murió Acab? Por no escuchar a Dios, sino que oír falsos profetas que solo le hablan de prosperidad, de éxito y de victoria, y por no arrepentirse de sus pecados. Esto debes comprenderlo. Fueron años que Dios quiso mostrarle su amor a Acab, hablándole por diversos profetas, y no quiso escuchar, no quiso obedecer, no quiso humillarse y ser humilde. Y Dios lo amaba, solo que Dios es un justo juez y Él juzga con justicia. Y todo tiene un tiempo. Te ruego que seas humilde, porque solo uno te dice la verdad, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios te ama. Él dio a Jesucristo para salvarte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas han pecado de una u otra manera. Han mentido, han tenido pensamientos impuros, de una u otra forma han robado, han actuado con ira o con violencia. Todos han pecado. Solo el amor de Dios, ese inmenso amor que Él tiene por este mundo, hizo que Él diera a Jesucristo, su Hijo único, para que viniera a este mundo a pagar por nuestros pecados y a través de su muerte y resurrección nos diera salvación, perdón y vida eterna en Jesús. Solo Jesucristo es la verdad. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, declara, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Debes ir a Jesucristo para tener el perdón, para tener salvación, para tener vida eterna, para que puedas volver a tener una relación con Dios. Necesitas a Jesucristo para que seas librado de la destrucción y la muerte. Necesitas a Jesús. Por eso, si tú no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Jesús, que le confieses como tu Señor, como tu Salvador, que le pidas el perdón de tus pecados y Jesús te perdonará. Hallarás la gracia, la salvación, el perdón y la vida en Jesucristo. Al final de este podcast hallarás
una oración para que puedas rendir tu vida a Jesucristo y así tengas vida eterna en Jesús y puedas permanecer en Jesucristo y busques a Dios en oración. Orarás en el nombre de Jesús, leerás su palabra, permanecerás en Jesucristo. Le pedirás a Dios que te guíe y el amado Espíritu Santo de Dios te guiará a qué iglesia cristiana asistir, porque estamos en tiempos finales, tiempos de apostasía, donde muchas iglesias cristianas han dejado de amar a Dios. No aman de verdad a Jesús, sino que aman este mundo, buscan las cosas de este mundo. Y eso ha hecho de que se vuelvan hipócritas. Nuestro amado Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Te ruego que escuches a Jesús. Solo Él te dice la verdad. Debes rendir tu vida a Jesucristo. Él está diciendo, tienes que tomar tu cruz, perder tu vida y seguirme. Cuando pierdes tu vida, dejas de amar las cosas de este mundo. Dejas de amar el dinero, dejas de buscar los ídolos, dejas el pecado, el orgullo, te apartas de toda mentira, inmoralidad, de toda violencia, te apartas de toda injusticia, te apartas del pecado. Dejas de amar las cosas que este mundo te ofrece, la riqueza, la grandeza, y ahora amas a Jesucristo. Tu primer amor será Jesús, y a través de Él amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Cuando amas a Jesús, le obedecerás, lo harás el dueño de tu vida, te santificarás, te apartarás del pecado y te consagras a Jesús. Te alimentarás cada día de su palabra, tendrás una relación con Dios, orarás al Padre en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino para llegar a Dios. En Él solamente está la vida. Solo Jesucristo te dice la verdad. Cuando rindes tu vida a Jesús, el Espíritu Santo viene a ti. Y en la medida que le busques, que estés en comunión con Dios a través de Jesús, el Espíritu Santo te ayudará, te guiará. Tendrás una relación de verdad y permanecerás en Jesucristo, porque Jesucristo lo dijo, que debes permanecer unido a Él. Escucha a Jesús, no ames las cosas temporales. Jesucristo lo dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas de este mundo. Dios es fiel, Él te proveerá, Él te prosperará. Dios es bueno, Él siempre sustenta a los suyos, solo que no debes rendir tu corazón a las cosas materiales, a los baales actuales, el amor a la prosperidad, el amor al dinero, el amor a las cosas que este mundo ofrece, sino que tu prioridad, tu amor, tu alegría será permanecer en Jesucristo. Te ruego que solo escuches a uno que te dice la verdad. Y ese es Jesucristo. Y también Jesucristo dijo, hablando de las señales del fin, que se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Esto lo declara Mateo capítulo 24, versículo 11. Habrá mucho engaño en este tiempo final, muchos falsos profetas, igual que esos casi 400 falsos profetas que engañaron a Acab. En la actualidad, muchos falsos predicadores, maestros, profetas engañan, porque no te llevan a Jesús, no te llevan a perder tu vida por Jesucristo.
no los oigas, oye a Jesús. Y Jesucristo añade en Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Al multiplicarse la maldad, la injusticia, el engaño, estas falsas profecías, que ocurre con muchos cristianos, pierden el amor por Jesús, se enfrían, aman este mundo. Escucha a Jesús, Él te advierte que debes estar atento y poner solo tus ojos en Jesucristo. Y dice que el que persevere hasta el fin, el que se mantenga aferrado a Jesucristo, amándole, obedeciéndole, éste será salvo. Aquel cristiano que se santifica, que se aparta del pecado, que pone límites a las cosas de este mundo, trabaja, estudia, cumple con sus obligaciones, se somete a toda autoridad de este mundo. Solo que su corazón es de Dios, es de Jesús. Jesucristo es su alegría. Ese cristiano verdadero depende de Jesús. Le preguntará a Dios su voluntad. Dios será el centro de su vida. Estará escondido en Jesucristo. Y así será librado de todos estos espíritus engañadores que están en este tiempo y que engañarán a muchos. Esos espíritus en la actualidad engañan a muchas personas que aman la prosperidad, que aman lo temporal, que aman las cosas de este mundo. Y por eso el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice que llegará el tiempo que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, la palabra de Dios, la Biblia. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. Y estamos en estos tiempos de apostasía, donde las personas ya no quieren las enseñanzas de Jesucristo, no aman las cosas espirituales, las riquezas espirituales, sino que aman lo material, la prosperidad económica, la autorrealización. Aman lo material y la gente no quiere escuchar que se les hable de que tienen que perder sus vidas por Jesucristo. No quieren escuchar de que tienen que rendir sus vidas a Jesús. No le preguntan a Jesucristo, ¿qué quieres que haga, amado Señor? Por lo tanto, no le obedecen. Estos tiempos actuales son tiempos de apostasía, de engaño, de mentira, de espíritus engañadores que confunden a las personas, que las embriagan con el vino embriagador de este mundo. Y Jesucristo lo dijo, se levantarán falsos profetas. Te ruego que despiertes, porque estamos en el tiempo final. Solo uno te dice la verdad, Jesucristo. Nuestro amado Jesucristo, antes de ir a la cruz, fue a Jerusalén y a su templo. Y dice en Lucas capítulo 19, versículo 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, «Oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos». Es decir, las personas se endurecen en sus corazones, pierden el amor por Jesucristo, pierden el amor por Dios. No conocen la verdadera paz, sino la violencia, la rebelión. Quieren hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, tal como Adán y Eva en el principio desobedecieron a Dios. Comieron de aquel fruto del conocimiento del bien y del mal. Es decir, ellos decidieron lo que para ellos era bueno y lo que para ellos era lo malo. Ellos definieron sus vidas, hacían lo que querían, como les placía. Vivimos en esos tiempos. ¿Y cuál es el resultado de vivir así?
Jesucristo dice a continuación, cuando llora al ver Jerusalén, dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto nos quiere decir, por cuanto oíste la palabra, pero no quisiste obedecer, sino que fuiste violento contra Dios, porque fuiste rebelde, porque no lo escuchaste, no le obedeciste, tal como Acab, tu resultado será la destrucción. Y dice a continuación, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es decir, la iglesia la convirtieron en un lugar de lucro, de ganancias. Esto lo dijo nuestro amado Jesús al llegar a Jerusalén. 35 años después, en el año 70, el Imperio Romano sitió Jerusalén, destruyó la ciudad, miles de muertos y otros muchos esclavos. Y esto fue fruto de la rebelión, de la desobediencia y de la apostasía del pueblo de Dios. Amar el dinero y las cosas materiales. Y el patrón de conducta se vuelve a cumplir en la actualidad. El ser humano está lleno de violencia y rebelión. No escuchan a Jesús, no le aman, no le obedecen. Solo hay violencia en el mundo. Y la iglesia en general se ha corrompido. Se han transformado en organizaciones lucrativas. Dejan de ser casas de oración. Y muchas iglesias se vuelven en especies de clubes sociales. Eso es apostasía. Y Dios juzga con justicia. Dios es bueno, Él es amor y también es un justo juez. Da muchas oportunidades, tiene compasión y cuando llega el momento de juzgar, Dios lo hace con justicia. Le da esta última oportunidad a Acab. Y Dios está dando la última oportunidad a muchos, porque estamos en este tiempo final, donde su presencia se aparta cada día más, y por lo tanto es quitada su protección, y Dios permite que la destrucción actúe, que el destructor se levante, que actúe el engaño y la maldad. Y cuando comience la tribulación en poco tiempo más, se abrirán sellos, sonarán trompetas, habrá guerra, crisis económica, pestes, enfermedades, terremotos, incendios, graves desastres naturales. Y esto se acerca. Y la misericordia de Dios aún está disponible y estará aún disponible en ese tiempo para aquellos que vayan a Jesucristo. Solo que sufrirán demasiado en el tiempo de tribulación y tendrán que ser purificados con mucho dolor, con mucha aflicción en medio de estas cosas que vendrán, incluyendo la persecución del anticristo. Muchos morirán como mártires, con persecución, con dolor. Te ruego que seas humilde, que seas sabio. Solo hay uno que te dice la verdad. Y ese es Jesucristo. Jesús dijo que a la iglesia fiel, que le ama, que le obedece, Él la guardará, la librará del tiempo de aflicción que vendrá. Solo que para eso tienes que buscar hoy a Jesucristo, estar preparado hoy, porque si no estás preparado, cuando venga la tribulación, entonces ahí tendrás que sufrir y con humildad y humillación buscar a Jesús y en medio del dolor permanecer en Él. Y cuando venga la persecución, tendrás que permanecer fiel a Jesús hasta el final.
Entonces yo te ruego que seas sabio, que hoy te escondas en Jesús para que seas librado, protegido por Dios, porque Jesús lo prometió solo a la iglesia fiel, solo a Filadelfia, una de las 7 iglesias. Te ruego que escuches a Jesucristo, solo Él te dice la verdad. Vendrán tiempos de gran aflicción, como dice el profeta Micaías. Lo verás y te darás cuenta. Solo Jesucristo dice la verdad. Y Jesucristo te lo dice hoy. Viene tribulación, viene aflicción. Y Jesucristo prometió que solo será librada la iglesia de Filadelfia, que hoy es fiel, que hoy permanece en Él y le obedece. El resto de la iglesia será purificada en la tribulación, hasta que se cumpla ese tiempo de tribulación y Jesucristo venga y rescate a los suyos, nos arrebate y venza al anticristo, destruya la maldad y comience su reino milenial. Porque en su segunda venida, nuestro amado Jesús ahora viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En su primera venida, hace ya más de 2000 años atrás, Él vino como ese siervo sufriente. Y ahora en su segunda venida, Él viene a rescatarnos y a reinar sobre este mundo. Y les serviremos en su reino milenial. Solo uno te dice la verdad. Ese es Jesús. Te ruego que lo escuches. Te ruego que le obedezcas. Porque si obedeces a Jesucristo, obedecerás al Padre. Y la gracia de Dios en Cristo Jesús te guardará, te protegerá y por medio del Espíritu Santo te guiará en este tiempo final que nos encontramos. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl.
Restauración Final.